Gracias por acudir a este foro Gaceta Agroalimentario que hemos titulado Agroalimentación hacia un sector productivo, competitivo y diversificado. Un foro que ha levantado una especial expectación por la presencia del nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, cuyos proyectos y estrategias estamos todos deseando conocer. El palentino Gerardo Dueñas, de 54 años, lleva menos de 2 meses como máximo responsable del campo en Castilla y León. Es la primera vez que acude a un foro Gaceta y por eso le damos la bienvenida. Gracias por acudir a esta cita en Salamanca, la provincia de Castilla y León con más peso del sector agrícola y ganadero. Hemos tenido unos cuantos consejeros de Agricultura, pero hay que reconocer que contamos hoy con uno de los más preparados, con una trayectoria que acredita un amplio conocimiento del sector. Dueñas se tituló en Ingeniería Agrónoma por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Madrid y también es ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias por la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Además, tiene un máster en Gestión Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. El nuevo consejero tiene no solo preparación técnica, sino que ha trabajado en organizaciones agrarias y cooperativas del sector. Fue director gerente de Asaja en Castilla y León y director general de la Sociedad Cooperativa Corecal, además de técnico de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Palentinos. En los últimos años ocupaba el puesto de director de área por Fertinagro en la empresa Agrifeed, con sede en Salamanca. El acto lo va a moderar el director de la Gaceta, Julián Ballestero, que nos explicará ahora cómo será el desarrollo de este foro, que está patrocinado por la Universidad de Salamanca, CaixaBank, Covadú, Tierra de Sabor, el Ayuntamiento de Guijuelo, Mercasalamanca y el Ayuntamiento de Vitigudino. Os pido un fuerte aplauso para el consejero. Muchas gracias. Bien, consejero. Bienvenido, como hemos dicho. ¿Qué tal el viaje desde Valladolid? Bien, rápido como está siempre. bien la carretera, ¿no? La carretera está regular. Regular. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en la consejería? ¿Cómo se ha encontrado el departamento? Bueno, la verdad que los aterrizajes nunca son sencillos y más cuando tienes una idea de modificar un poco la propia estructura del equipo de la consejería. Al final buscábamos un equipo eminentemente técnico y con una valía profesional importante y eso nos está costando terminar de engranar, pero prácticamente ya está y lo que nos queda un poco es el rodaje y a funcionar. Muy bien, pues como hemos dicho, estamos deseando escucharle, así que, consejero, cuando quiera. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Gaceta por esas celebraciones del centenario, siendo un buque insignia del periodismo en la provincia. Tampoco voy a extenderme mucho en presentaciones porque salgo de aquí disparado a Acor. Sí que quiero agradecer la presencia de las autoridades, patrocinadores, los agentes económicos y sociales que hay presentes y los productores agroalimentarios que he visto dentro de la sala, que digamos que de alguna manera me acompañan hoy. Aparte está el viceconsejero Pedro Medina y la directora general de la industria y la cadena alimentaria, María José González. Paso a exponerles un poco los principales elementos en los que basaremos la presente legislatura con el objetivo de cumplir los compromisos con todo el sector castellano y leonés en un programa que se pactó el día 10 de marzo con el Partido Popular y que desarrolla las políticas de la Agenda España de Vox en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, ámbitos muy importantes para nuestro país, para nuestras tierras de Castilla y León y también un poco porque nos permiten la obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos, crear actividad económica y consolidar un poco el desarrollo rural en nuestros pueblos. Como una pequeña introducción socioeconómica, decir que estamos en la comunidad autónoma más importante de España a nivel de territorio, pero a la vez la
o una de las que tiene más problemas de despoblación. De los 2.248 municipios que tiene Castilla y León, 1.402, que es el 62%, se encuentran encuadrados en la categoría rural de riesgo grave de despoblamiento. Sí es cierto que el 22% del PIB regional se hace y se genera en el medio rural, lo que permite desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, de la industria y de empresas auxiliares y del sector servicios. Pero para hacer un medio rural apetecible al ciudadano hay que aprovechar los recursos y crear riqueza. No solamente con servicios se vive en el medio rural, sino que, lógicamente, es necesaria una actividad económica para fijar población. En cuanto a la industria, destacar que el sector agroalimentario en España factura algo más de 54.000 millones de euros con un valor añadido bruto superior al 5% a nivel nacional y da trabajo a 1,2 millones de personas con una tasa de ocupación del 6,5%. En Castilla y León eso es el doble. Somos capaces de tener una contribución al PIB regional del 10, 5.000 millones de euros y más de 3 veces la contribución del PIB frente a la Unión Europea. Además, da empleo a unas 100.000 personas aproximadamente en Castilla y León, duplicando el porcentaje a nivel nacional. Es la primera comunidad autónoma en producción de cereales, forrajes, patata, remolacha azucarera, carne de vacuno y ovino y leche de ovino, y la segunda en carne de porcino y leche de vaca. Y dentro de Castilla y León destacamos Salamanca, siendo la primera en carne de vacuno con un 44%, la primera en carne de porcino con un 19%, la tercera en ovino con un 14% y la segunda en patatas con un 23%. Por lo que se refiere a la industria agroalimentaria, en Castilla y León supone el otro 50% del sector agroalimentario y a la vez permite o constituye una simbiosis, un apoyo con el sector productor y el sector ganadero a la hora de hacer su agroindustria. A nivel nacional cuenta con unas 30.000 instalaciones. Es el principal sector industrial del país, con una facturación que supera los 130.000 millones de euros y cuenta con una clara tendencia alcista, creciendo en los últimos 4 años a un ritmo de un 3% anual y representando el 20% de la industria manufacturera a nivel de España. Para Castilla y León estamos hablando que es la tercera comunidad autónoma de España en número de industrias agroalimentarias, aproximadamente 3.000, suponen el 10% del total nacional, dan un empleo a 40.000 personas y suponen el 30% del empleo industrial regional. A nivel de exportación, Castilla y León supone ya exportaciones por encima de los 2.700 millones de euros en la parte de la industria agroalimentaria, de lo cual más de 300 millones se corresponden a la provincia de Salamanca. Llevamos un crecimiento muy potente, de un 38% en los últimos 5 años, superando en 13 puntos porcentuales la media nacional. Nuestra balanza comercial sigue siendo bastante positiva, más que la nacional, y lo demuestra con superávit tras superávit en esos últimos 10 años. En todo caso, no debemos olvidar que si queremos un desarrollo rural dinámico, nuestra agricultura y nuestra ganadería tienen que ser, lógicamente, competitivas y productivas para atraer a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, al medio rural. La crisis del COVID y, más recientemente, la guerra de Ucrania y la situación geopolítica en general han demostrado el comportamiento ejemplar de nuestro sector agrario agroalimentario, a pesar de los obstáculos del Gobierno central con el ministro de Consumo a la cabeza. Pero la verdad que en este momento tenemos retos y problemas bastante importantes provocados por la falta de abastecimiento de productos, escasez de oferta, distorsiones de mercados y precios de productos e insumos agrarios en una situación elevadísima. Para poner una referencia con respecto a octubre del 2020, tenemos los abonos nitrogenados en torno a un 200% por encima de entonces, el cereal para pienso en torno a un 50% y el gasóleo en torno a un 105% por encima. Quiero recordar que en el primer Consejo de Gobierno planteamos, dentro de lo que son las líneas del plan de choque de la Junta a nivel de Agricultura, un programa que se llama Somos del Campo, con el que la Consejería, digamos que va a dotar, por un lado, de 10 millones de euros para todos aquellos sectores afectados por la crisis de Ucrania y que no estén recogidos en los sectores que va a subvencionar o que está subvencionando el Ministerio y que ahora desarrollaré un poco,
y 58 millones de euros en líneas de crédito blando de hasta 200.000 euros por explotación, también para soportar la situación problemática que la crisis de Ucrania está provocando en este momento. Como decía, el Ministerio ya ha puesto un plan estatal en el que, por un lado, ya hay unas ayudas que se vienen cobrando estos días, que son para los productores de leche de vaca, oveja y cabra, que para Castilla y León, en cuanto a vaca, van a ser 925 productores de leche con un importe en torno a los 13 millones de euros y 2.160 productores de ovino caprino de leche por un importe en torno a los 16,5 millones de euros. Y estos días se está terminando de decidir, con 64 millones de euros de financiación europea y 129 nacional, otros sectores, que en este caso van a ser sectores de vacuno de carne, nodrizas y cebo, ovino y caprino de carne, avicultura de carne, pollos, conejos y sector de cítricos. En principio, a Castilla y León le van a llegar de asignación 23,8 millones de euros, a los que se añaden la parte proporcional de la financiación europea. En total van a ser 35,7 millones que la gestión la hace la Consejería de Agricultura y tienen que estar ingresados antes del día 30 de septiembre de este año. Aparte, ya en este momento, yo creo ya hace 2 semanas que fue la última sectorial con el Ministerio, debido un poco a la situación climática de este mes de mayo, le hemos pedido la convocatoria de la segunda mesa de la sequía, intentando que, si la situación más o menos no mejora, que yo ya lo veo complejo, arbitrar medidas similares a años anteriores, como facilitar el acceso a puntos de agua a las explotaciones ganaderas, que ya ha sido demandado por alguna organización agraria y sectorial, o medidas de bonificación de intereses. El sector tiene 4 pilares financieros diferentes a otra serie de actividades de la economía en nuestro país, que voy a describir un poco para cuantificar más o menos qué importes desarrolla cada uno de ellos. Por un lado, tenemos el final del periodo transitorio 2014-2020, que va a coincidir con la nueva PAC 2023-27, el PERTE alimentario y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contamos con 4 líneas de apoyo diferentes a otros sectores de la economía para desarrollar un poco el potencial de la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural. En cuanto al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, debido a la prórroga de la PAC a los años 21 y 22, pues pasó de un importe de 1.820 millones de euros a un importe de 2.261,33 millones. Es el presupuesto que ahora mismo está gestionando mediante las líneas FEADER la comunidad autónoma. En este momento llevamos aproximadamente a mayo 1.317 millones ya ejecutados de esos 2.200. Estamos en torno al 60% de ejecución presupuestaria y vamos 5 puntos por encima de la media nacional. En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está dotado a nivel nacional de 69.500 millones de euros, al sector agropecuario solamente le llegan 1.050, que son fundamentalmente para mejora y eficiencia de la sostenibilidad de regadíos. De ahí la comunidad presentó 18 proyectos, de los cuales nos han autorizado 3 por un importe de 81 millones de euros. Además, dentro de esta línea, hace algo más de un mes que ya se publicó la orden de este año, porque va a ser una orden que se va a repetir durante los 2 próximos años con un importe similar de 10,5 millones de euros. Vamos a apoyar la gestión de subproductos y deyecciones en ganadería, modernización de invernaderos, eficacia y eficiencia energética y energías renovables en explotaciones agrícolas y ganaderas, agricultura de precisión, tecnología 4.0 en el sector agrícola y ganadero, biodiversidad en viveros y centros de limpieza y desinfección ganadera. A nivel de PERTE, el PERTE agroalimentario se presentó el pasado 8 de febrero, inicialmente con 1.000 millones de euros, de los cuales 400 iban para apoyo a la industria, 150 de manera subvencionada y 250 en forma de créditos. El presidente del Gobierno anunció hace escasas fechas en FENAVIN un incremento de 800 millones de euros que se destinarían a la mejora del sistema de gestión de agua y modernización de regadíos. En estos momentos, de momento, no tenemos información ninguna de hacia dónde el Ministerio tiene intención de dedicar esos fondos. Entonces, el otro día, en la presentación del Congreso de Regadíos en León, de alguna manera
yo le planteé la posibilidad de cumplir con los compromisos actuales con los regantes de Castilla y León y mantener las ayudas de acuerdo a lo que hasta ahora era el convenio con SEIASA, que está en torno o un poco por encima del 25%. En cuanto a la PAC 23-27, digamos que a nivel de complemento de renta pensamos que sigue siendo algo importante, pues estamos hablando de que cerca del 30% de la renta del sector agrícola y ganadero va a provenir de la política agraria comunitaria. Se va a empezar a aplicar a partir del día 1 de enero del 23 y con referencia o diferencia a lo que veníamos teniendo hasta ahora, va a haber mayor subsidiariedad por parte de los Estados miembros, van a tener más capacidad de decisión de la que veníamos teniendo hasta ahora. Se ha presentado el Plan Estratégico Nacional, PEPAC, estamos pendientes de las observaciones que en marzo hizo la Comisión, fundamentalmente para justificar y aclarar su mayor compromiso o ambición medioambiental en la arquitectura verde. El plan estratégico pienso que le queda bastante poco y que antes del mes de septiembre estará aprobado y a partir de ahí, con la primera proposición de ley que ya ha hecho el Ministerio estos días, quedan aproximadamente entre 18 y 20 normas reguladoras a nivel nacional y autonómico para desarrollar la política agraria en España. Castilla y León ha centrado siempre su propuesta en un modelo de agricultor familiar profesional, que no necesite de otras actividades complementarias para vivir, sino que su vida sea realmente su producción, frente a otras zonas de España donde, lógicamente, la actividad agrícola es un complemento de renta de otras actividades que se hacen a lo largo de la semana. Los aspectos más importantes para la defensa de nuestros intereses se centran, por un lado, en identificar ese agricultor profesional, por otro lado, potenciar esa parte profesional en el nuevo pago redistributivo, ver qué nueva arquitectura verde desarrollamos en la condicionalidad reforzada y las prácticas agrarias de esos ecoesquemas o ecoregímenes que pensamos que van a ser un complemento para que las rentas del agricultor no solamente aminoren, sino que puedan estar incluso un poco por encima de las actuales. Nosotros, como hemos venido planteando ya anteriormente en las diferentes reuniones con el Ministerio, planteamos un esquema de no degresividad de las ayudas, porque nuestro modelo de productividad, de hacer explotaciones más viables, pues va un poco, lógicamente, en contra de esa limitación de las ayudas por tamaño de explotación. Respecto a las ayudas afectadas que afectan a sectores muy sensibles e importantes para Salamanca, como los ganaderos o incluso el propio del cultivo de la remolacha, también hemos trabajado para eliminar la limitación de la degresividad. Ahora nos vamos a encontrar también con bastantes cambios que vienen por todo lo que es el paquete medioambiental europeo. Pensemos que prácticamente la política agraria la fija el comisario de Medio Ambiente y se han presentado en estos últimos años en el Pacto Verde otras dos estrategias, que serían la de la granja a la mesa y la de la biodiversidad, y en estos últimos días el Fit for 55, que son textos legislativos, más de 11, para desarrollar en la Unión Europea una reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% de aquí al 2030. Estos días, en la última sectorial con el Ministerio de Agricultura, hemos planteado la posibilidad de incluir la cláusula espejo en todas aquellas relaciones comerciales con terceros países. Eso quiere decir que la intención que lleva España a Bruselas es exigir que todas aquellas materias primas o productos terminados que se importen de terceros países cumplan los mismos estándares de producción, de calidad, incluso sociales, de los que tienen los productos europeos. Este año ha sido un año en el que la situación, digamos, geopolítica tan compleja posibilitó el flexibilizar un poco las condiciones de la PAC, en cuanto a esa siembra de barbechos, la eliminación de la rotación, la utilización de fitosanitarios en superficies de proteaginosas de interés ecológico, etcétera, etcétera, lo que nos ha permitido sembrar en torno a 60 a 70.000 hectáreas a mayores de las que podríamos haber sembrado. Fundamentalmente han sido oleaginosas la mayoría. Y lo que sí que se ha trasladado al Ministerio y a Bruselas, ya no solamente desde Castilla y León, sino desde países importantes como Francia, Alemania o Italia, es que de cara a este 2023 tengamos, por un lado, una política clara
que sea previsiblemente menos medioambientalista y garantice un poco más la seguridad alimentaria, y luego en un momento de transición que este 2023 pueda ser similar al 2022 y podamos contar con las mismas medidas de siembra en barbechos, de no tener que hacer rotación, etcétera, etcétera, lo cual nos daría mucha más flexibilidad porque para este año arrancaríamos con la campaña con esa posibilidad y nos permitiría sembrar otros cultivos como los cereales, independientemente de la coyuntura a nivel de precio de semilla, fertilizante, etcétera, etcétera. Eso hay que conocerlo pronto porque, lógicamente, la planificación de la campaña de siembra pues también hay que hacerla bastante pronto. En cuanto ya a las acciones en concreto del Gobierno para estos próximos 4 años, hemos dividido en 5 ejes. Un primero, que es el sector productivo, competitivo, moderno y diversificado, donde incluimos varias medidas. Una de ellas, la PAC, que, como decía, el 30% de la renta que obtiene el sector viene de la política agraria común. Van a llegar aproximadamente 900 millones de euros al año en pagos directos del primer pilar y en torno a 1.176 millones de euros para el periodo 23-27 en el marco del segundo pilar, que es el pagado por FEADER. A nivel de primer pilar, Salamanca es la provincia que más fondo recibe, con 165 millones de euros repartidos aproximadamente en 8.000 solicitantes y donde prima fundamentalmente los sectores ganaderos, como es el vacuno y el ovino. La nueva PAC garantizará los importes en la provincia en niveles similares y, como decía antes, con algún ecoesquema posiblemente estemos incluso por encima. Otro punto importante es el equilibrio de la cadena. Es tremendamente importante para la consejería que haya un equilibrio entre productor, transformador y comercializador. Vamos a potenciar bastante todo lo que es en sí la cadena. Ya saben que a partir del mes que viene todos los contratos de más de 1.000 euros tienen que estar registrados. Vamos a intentar, sobre todo, defender a la parte más débil de los eslabones de la cadena, que son el agricultor y el ganadero, y intentar hacer un pacto estable y equilibrado entre los 3 agentes para que de una manera funcionen de manera conectada. También en esta línea vamos a favorecer mediante un decreto la venta de cercanía de productos alimenticios. En esta línea también seguiremos favoreciendo el cooperativismo y el asociacionismo. Para nosotros sigue siendo clave la figura del mundo cooperativo como incluso garante de la cadena alimentaria, ya que acerca la producción al consumo. En Salamanca tenemos ejemplos de varias cooperativas importantes, tractoras de la comunidad, y, como ya he manifestado a Urcacil, estamos en el periodo intermedio de un plan estratégico de cooperativismo que revisaremos de ahora en lo que queda de año y el año que viene para el próximo plan estratégico que definiremos con ellos de manera conjunta, que va a ser un plan bastante más ambicioso en cuanto a redimensionamiento de las estructuras cooperativas, transformación, internacionalización, comercialización, etcétera, etcétera, pues un poco para dotarlas de esa capacidad de ser empresa, incluso apoyo a que haya relaciones entre cooperativas y sector privado y empresas del sector privado. Finalmente, en este sector también en el septiembre del 20 reconocimos la Interprofesional de Patata de Castilla y León, que seguimos apoyando y que pensamos que puede ser el inicio de la interprofesional a nivel de España. No olvidemos que Salamanca es la segunda provincia en importancia de patata en Castilla y León. En el apartado de seguros agrarios, y más viendo un poco cómo ha ido la climatología de este año, en abril tuvimos heladas importantes que hicieron bastante daño al almendro, remolachas, alfalfas, colzas, y luego el mes de mayo ha sido un mes bastante catastrófico en cuanto a climatología y vientos, pues lógicamente el papel del seguro cada vez es más importante. Vamos a intentar poco a poco ir universalizando el seguro, que todo el mundo haga seguros. Y a nivel económico vamos a intentar fidelizar con incrementos en las ayudas hasta el 25% y potenciar el que los jóvenes se incorporen a la política de seguros. En cuanto a los sectores agrícolas, ganaderos y sanidad vegetal y animal, pues es potencial o es muy importante para nosotros el que el sector económico de nuestra agricultura y nuestra ganadería esté protegido, lo que hablábamos antes un poco de la cláusula espejo. O sea, nosotros tenemos que cada vez más ser capaces de tener una autosuficiencia agroalimentaria, y eso se hace y se consigue sola y exclusivamente
protegiendo nuestra producción nacional, frenando los fanatismos ambientalistas y ecológicos que van en contra de las producciones y exigiendo que en frontera lo que entre en las mismas condiciones que lo que producimos aquí. Vamos a mantener y crecer en niveles productivos en determinados sectores tradicionales, como va a ser el apícola, vitivinícola, remolacha, leguminosas, forrajes, vacuno y ovino, y vamos a apoyar sectores incipientes, como puede ser lúpulo, almendro, pistacho, nogal, hortícolas y también productos denominados ahora como saludables, como el apoyo a la quinoa y a las espeltas. Vamos a seguir apoyando nuestra ganadería extensiva, ayudas concretas en inversiones en zonas de pastos, tanto comunales como individuales, y ya se le ha pedido al Ministerio por segunda vez que nos apoye en un programa sectorial específico para el sector ovino que queremos poner en funcionamiento en el año 2023, porque consideramos que hoy, dentro de los sectores críticos, el que está teniendo mayores problemas de desarrollo es el sector ovino y por eso necesita un impulso especial. En cuanto al estado sanitario de cultivos y de ganadería, lógicamente es clave que mantengamos una buena sanidad porque eso nos va a permitir sacar productos a otras regiones consumidoras mucho mayor que nosotros, incluso para llegar a la explotación. Cada vez son más los problemas en sanidad vegetal y cada vez hay que tener más colaboración interadministrativa o con el sector privado para ir viendo de qué manera, a nivel de nuevas variedades, de nuevos productos, etcétera, etcétera, somos capaces de ir consiguiendo que esa sanidad vegetal mejore. Y respecto a la sanidad animal, tenemos que poner en valor, evidentemente, el esfuerzo que el sector ganadero está realizando por ser un referente en el estado sanitario de la cabaña ganadera. Nuestro objetivo sigue siendo mejorar el estatus actual en materia de sanidad animal, en estrecha colaboración con todo el sector, las organizaciones profesionales, veterinarios, asociaciones ganaderas, para mejorar la situación actual. Hoy, como saben, en nuestra comunidad autónoma es libre de brucelosis ovina, caprina y bovina y de tuberculosis caprina. Se han alcanzado los niveles para poder declarar libre de tuberculosis bovina en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Zamora. Sin embargo, Salamanca y en menor medida Segovia y Ávila están teniendo problemas de tuberculosis bovina que se van agravando poco a poco. Es necesario y de forma urgente analizar con el sector los protocolos que se han estado llevando hasta ahora e intentar modificar y mejorar para implantar medidas correctoras y hacer con un nuevo plan de control de enfermedades y actualización de la normativa. Ahora, estos días se ha presentado un plan integral ya por parte del Ministerio a nivel de Sanidad, que va a ser un plan nuevo donde va a exigir un veterinario por explotación y una serie de modificaciones. A lo que voy es que poco a poco vamos a ir teniendo que meter casi todas las normativas que van a desarrollarse de la normativa comunitaria del año 2020 y eso sí que nos va a obligar un poco a cambiar determinadas cosas. También es cierto que en enero del año que viene hay que renovar los convenios o cambiarlos con las entidades que están haciendo ahora la campaña de saneamiento. Y aún así me gusta decir una frase a nivel de sanidad animal que yo prefiero controlar para erradicar y no erradicar para controlar. Es un tema que nos preocupa y ocupa y por el retroceso de datos del año 21 en Salamanca y por otras situaciones que se han dado en alguna de las comarcas de la provincia de León, como yo creo que ya todos conocen. También impulsaremos una colaboración dentro del propio Gobierno y con otras administraciones para afrontar los riesgos de la transmisión fundamentalmente de las especies silvestres y próximamente, que ya está hablando un poco con el consejero de Medio Ambiente, estableceremos la colaboración con la Consejería en protocolos de emergencia cinegética en zonas con mayores índices de prevalencia. En este caso, Vitigudino va a ser una de las primeras o la primera zona en la que vamos a hacerlo. A nivel de inversión de explotaciones, tenemos la intención de modernizar 5.000 explotaciones hasta el año 2025. Contamos con una financiación global de 200 millones de euros para el periodo 2023-2027 y se priorizará inversiones que hagan jóvenes sobre el resto de inversiones. Y a nivel de inversiones colectivas, evidentemente es claro y clave que para producir no tenemos que tener tanta dependencia de la climatología, eso se consigue fundamentalmente con los regadíos, y luego hay que reducir costes y eso se consigue redimensionando las explotaciones a nivel de concentración, reconcentración parcelaria e infraestructuras ligadas a esa concentración o a esos regadíos para ahorros de coste energético. Respecto a los regadíos, ya lo dijo el presidente, hay un compromiso de
en esta legislatura de iniciar actuaciones en 30.000 hectáreas de nuevos regadíos y seguimos sin renunciar a nuevos regadíos de cara al Ministerio, y ahí lo que necesitamos es, pues fundamentalmente, una modificación del plan hidrológico del Duero a nivel de dotación de cuenca, porque somos la cuenca con menor regulación de España si quitamos las zonas de la cornisa que no necesitan el agua como lo necesitamos nosotros para regar. En Salamanca hay que destacar la obra de transformación de regadío de la Armuña. En este momento ya está finalizada la obra, aunque no se ha podido regar en verano por algunos problemas que ha tenido la Confederación Hidrográfica del Duero. Se han transformado 6.138,75 hectáreas en 373 explotaciones y 1.158 parcelas. La inversión del Itacil ha sido de 29,66 millones de euros. Ya estamos en este momento contactando con la Dirección General del Agua y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria para comenzar y desarrollar la planificación de los siguientes sectores a transformar dentro de la Armuña. En cuanto a reordenación, lo que sería concentraciones parcelarias, en este periodo pretendemos hacer unas 150.000 hectáreas de concentración, reconcentración, tanto en secano como en regadíos, y algunas de ellas se corresponden a la provincia de Salamanca. En ejecución tenemos la infraestructura de concentración parcelaria de Hinojosa de Duero, son 7.500 hectáreas y 3.746.000 euros, y la red de desagües primarios y secundarios en Arabayona, que son otros 2,5 millones. Y previstas en la legislatura tendríamos ahora mismo la zona de concentración parcelaria de Masueco y la del Umbrales, que entre las dos son 8.400 hectáreas y 8 millones de euros de inversión. El eje 2, que es un enfoque de sostenibilidad ambiental y objetiva. Desde Vox no compartimos los planteamientos de marcar o carácter ideológico y las agendas globalistas que realmente lo que pretenden es preservar el medio ambiente en contra de los habitantes que existen en ese medio. Y nosotros tenemos claro que al final la conservación del medio ambiente no tiene que hacerse nunca en contra de los que lo han estado conservando hasta ahora, que son los habitantes del medio rural. En este punto también incluiríamos los ecoregímenes, que ya he hecho referencia antes a ellos. Hay 1.110 millones de euros anuales en España, van a suponer un peso de casi el 25% de las ayudas, y dentro de ellas las medidas agroambientales van a ser un poco el paquete importante dentro del Pacto Verde. La intención de la Consejería es que ya este año diseñemos los ecoesquemas más importantes o más sencillos de hacer en cada provincia, para que todo agricultor, a ser posible, o todo ganadero tenga un ecoesquema, y en Salamanca el que más potencialidad tiene sería el del ecopastoreo, el pastoreo en extensivo, con un aprovechamiento adiente durante 120 días y una densidad de pastos mediterráneos entre 0,2 y 1,2 UGMs por hectárea. En cuanto a las medidas de agroambiente y clima, la PAC va a seguir avanzando cada vez más en prácticas compatibles con el medio ambiente, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es adaptar las políticas que teníamos en el periodo anterior de medidas agroambientales a la nueva arquitectura verde de la PAC y seguirlas conservando durante el próximo ejercicio, que serían las de la apicultura, cultivos sostenibles, aprovechamiento de rastrojeras, abonados orgánicos, razas autóctonas, cultivos minoritarios, forrajeras pastables y transhumancia, etcétera, etcétera, para intentar hacer como mínimo 10.000 contratos plurianuales. Se van a empezar a hacer ya o a planificar a lo largo del segundo semestre de este año. Y algo en lo que sí que tenemos especial intención de potenciar, porque realmente somos una comunidad autónoma con muy poco desarrollo, es la agricultura y la ganadería ecológica. Ahora mismo hay poco más de 1 millar de productores, 75.000 hectáreas, y en Salamanca, si quitamos un poco el censo de apicultores, hay poco en este sector. Yo creo que cada vez hay más mercado abierto a la producción en ecológico y hay que potenciar el desarrollo de esta actividad. En cuanto a la eficiencia energética, vamos a diseñar un nuevo plan de eficiencia energética
que va a tener especial importancia en las zonas donde mayor coste hay. Hasta ahora hemos invertido mucho en aguas superficiales y yo creo que ahora vamos a invertir también bastante en aguas subterráneas. Y aparte vamos a impulsar la instalación de energías alternativas en más de 60.000 hectáreas de zonas de riego. Aquí hay zonas en Salamanca que ya están suscritos los convenios, como es el Canal de la Malla y la Almuña, y se trabaja en el convenio con Vegas de Almar. En total se podría actuar en algo más de 9.000 hectáreas con 10 millones de euros de inversión. Otra medida es la valoración de los subproductos. Cada vez es más importante la reutilización de productos agrícolas y ganaderos. No solamente estiércol y purín como abono orgánico, sino que cada vez hay más coproductos que entiendo que van a tener que ir supliendo en parte, sobre todo la fertilización mineral, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, porque parte de las materias primas están muy lejos. Rusia, Bielorrusia y Ucrania, por ejemplo, son dueños del 42% de la potasa mundial, o porque el precio o el coste del gas también es lo suficientemente importante como para que los fertilizantes nitrogenados inorgánicos pues vayan a seguir teniendo un peso a nivel de precio lo suficientemente elevado como para que vayamos complementando por los productos orgánicos en la medida de lo posible. Vamos a diseñar un programa de excelencia en bienestar animal, que va a ser un programa reconocido por la Consejería, que va a dar un plus sobre el bienestar animal exigido en normativa, pues un poco de acuerdo también a lo que está buscando parte del consumo, tanto nacional como comunitario. En el eje 3, que es el de compromiso inequívoco con el mundo rural y sus oportunidades de desarrollo, tenemos claro que el principal activo del sector y del medio rural es el capital humano, y la verdad que la situación de envejecimiento que tiene es preocupante y hay que buscar entre todos alternativas para intentar mitigarlo. Es un problema que no solamente es nacional, sino que es un problema que ocurre en toda la Unión Europea. En cuanto a jóvenes y mujer, vamos a seguir potenciando la incorporación de jóvenes al campo, más o menos con una media en torno a 650 explotaciones al año. Van a tener más ayuda, se les va a anticipar el 60% a lo largo del primer ejercicio. Vamos a flexibilizar y, sobre todo, vamos a disminuir la carga burocrática a la hora de hacer las solicitudes y vamos a tener un servicio permanente de tutorización y asesoramiento durante los primeros años para que de verdad el joven siga para adelante a nivel de titularidad de explotación. Eso lo vamos a conjugar con un programa que sacaremos el año que viene, que se llama Programa de Sucesión de Explotaciones, en el que iremos jubilando y paralelamente iremos incorporando jóvenes al campo. Otra medida que vamos a mantener es el apoyo al territorio rural más desfavorecido, que serían las agriculturas de zonas de montaña y las agriculturas en zonas con desventajas naturales. En total hablamos de unas 25.000 explotaciones que van a tener una ayuda diferenciada en la política agraria comunitaria solamente por el mero hecho de residir en esas zonas en concreto. Y en este punto también vamos a hablar de industria alimentaria, porque es otro de los pilares básicos a potenciar en este periodo de 4 años. Vamos a disponer de una dotación propia en torno a los 120 millones de euros, más los que puedan llegar de los PERTEs alimentarios, y luego vamos a desarrollar con el sector agroindustrial de Castilla y León un plan propio de agroindustria y que, junto con la estrategia de economía circular, van a ser apartados importantes para la industria agroalimentaria en los próximos años. Vamos a potenciar Tierra de Sabor. Pensamos que Castilla y León tiene que seguir siendo un referente de productos de calidad. Ahora mismo ya hay más de 6.000 productos registrados donde predominan los productos cárnicos elaborados. Pensamos que estamos en una región donde lo importante es la calidad y no la cantidad, y por tanto todo lo que sea hacer crecer Tierra de Sabor, todo lo que sea hacer crecer las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen va en beneficio de esa calidad. Salamanca cuenta con 11 figuras de calidad de las 71 que ahora mismo hay inscritas en Castilla y León, y vamos a seguir diseñando dentro de Tierra de Sabor un plan estratégico de marca, un poco para ir acompañando a todas esas denominaciones, IGPs y marcas de garantía para que se conozcan en España y fuera de España y tengamos una capacidad de visualización en los mercados bastante importante.
Como complemento a estas medidas, seguiremos con la metodología LEADER, que seguiremos aplicando en todo el medio rural, 44 grupos de acción local que previsiblemente puedan incrementarse y un apoyo económico cercano a los 80 millones de euros. El eje 4, objetivo transversal, que es innovación, conocimiento, digitalización e imagen. En cuanto a investigación e innovación, vamos a hacer que el ITACIL lidere una nueva plataforma de dinamización de la investigación y la innovación agraria agroalimentaria y vamos a profundizar bastante en herramientas de tecnologías para una ganadería 4.0. En cuanto a formación, tenemos claro que el futuro va por la formación, va a haber cambios legislativos, tecnológicos y del modo de producir que obligan a que la gente joven esté más formada cada vez. Y la Consejería para ello cuenta con 8 centros de formación agraria que dan formación reglada y en los que vamos a desarrollar en todos lo que se llama un programa empresa para que los alumnos puedan colocarse según salen de estudiar. Vamos a potenciar la imagen del sector. Pensamos que el sector tiene una imagen, no sé si negativa, pero no muy positiva por parte del resto de la sociedad. Y como objetivo de estos 4 años vamos a fortalecer su imagen pública y comunicar la verdadera imagen de la agricultura, la ganadería y la agroindustria en el resto de la sociedad. Ya no solamente como productor de los alimentos de calidad que consumimos, sino como custodio del territorio, de la seguridad, de que no haya incendios, etcétera, etcétera. Una imagen moderna a la vez que inteligente. El eje 5, y es el último, ya con ello termino, sería simplificación administrativa, cercanía y diálogo permanente. En cuanto a simplificación administrativa, nos hemos comprometido a ir disminuyendo el papeleo en esta legislatura, tomando como referencia el modelo de gestión de la solicitud única de la PAC, donde vamos a empezar ya estos días, a corto plazo, iremos remitiendo a las organizaciones ya un esbozo del programa informático que incorporará el módulo de gestión de nutrientes, el uso de fitosanitarios, gestión de riego, mejoras en los módulos de gestión de explotaciones ganaderas, receta electrónica de medicamentos veterinarios, fichas digitales de explotación de viñedo, etcétera, etcétera, y cada vez más vamos a ir simplificando para ver si somos capaces de conseguir que sea suficiente que un agricultor y un ganadero confirme, como pasa con otras administraciones públicas, los datos que figuran en su base de datos para solicitar ayudas. En cuanto a la cercanía y apoyo administrativo, parte de la simplificación viene porque tenemos un extenso equipo humano fuera de los servicios centrales. Hay, yo pienso que un potencial importante de empleados públicos en todas y cada una de las zonas y provincias de Castilla y León, y lo que hay que hacer es potenciar su papel de asesoramiento y acompañamiento en todos los trámites que tenga la obligación de hacer el sector agrícola y el ganadero, un modelo más cercano y de apoyo directo, que lo que haga sea más asesorar y menos sancionar. Finalmente, el diálogo político, institucional y diálogo social con el que nos concentraremos esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las personas del campo. Estoy convencido que todos juntos haremos más por nuestra agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y nuestro mundo rural. En definitiva, mucho más que haciéndolo por separado. Un compromiso claro y ambicioso para fortalecer el sector agrario, su industria de transformación y contribuir al desarrollo de nuestros pueblos, al mundo rural y así poder luchar contra esa enfermedad que nos atenaza como sociedad, que es la despoblación. Reitero el propósito firme de esta Consejería por cumplir los acuerdos y compromisos de la Agenda España con los españoles y los castellanos y leoneses y empieza una nueva etapa en la gestión de la agricultura y la ganadería, un tiempo de cercanía, de atención a los problemas y necesidades reales de las personas, que son las que generan riqueza a partir de la riqueza de nuestras tierras, de los trabajadores del campo, de los habitantes de nuestras zonas rurales, patrimonio fundamental de nuestra economía, de nuestra cultura y de nuestra historia. Gracias por su atención y perdonen la velocidad, pero hay mucha prisa. Muy bien, consejero. Gracias, consejero. Sí ha sido una exposición amplia de sus proyectos. Les recuerdo que pueden plantear preguntas por escrito y hacérselas llegar a las azafatas para que nos las pasen. Hay ya bastantes preguntas que me han llegado y varias
se refieren, como no podía ser menos, al problema de la tuberculosis. Dice aquí en Salamanca hay mucha incertidumbre sobre las medidas que se aplicarán sobre el saneamiento ganadero, qué cambios propone, qué hará con la tuberculosis y si va a aplicar una política de control o de erradicación. Por empezar por lo último, si no controlamos, no erradicaremos. Y realmente hay provincias como Salamanca que en este momento está en la situación de controlar y no de erradicar. Una cabaña ganadera tan importante como la que tiene Salamanca, si erradicaríamos, haríamos desaparecer el sector. Con lo cual, lo que sí es cierto es que la palabra control no supone flexibilización, sino lo que supone es sentarse con todo el sector y ver si necesitamos modificar los criterios de los análisis, si hay que mejorar en las contrataciones los veterinarios que están viniendo y están más o menos digamos, asesorados o formados, si hay que hacer el saneamiento por municipio o por zona, si hay que tener especial atención a la bioseguridad, se está haciendo o no, si la fauna silvestre es tan o más, digamos, prevalente que la propia fauna nuestra. Pues incluso es curioso que el Patubes, que es un poco el sistema de control que tiene la tuberculosis en la fauna salvaje, siempre habla de controlar, nunca habla de erradicar. Bien, hay también, por lo que veo, preocupación por el nombramiento del director general de Producción Agrícola y Ganadera. Preguntan cuándo va a ser y qué perfil está buscando, si un veterinario. Espero que se produzca en el próximo Consejo de Gobierno de este jueves. El perfil va a ser técnico, igual que el resto de los perfiles que hasta ahora se han seleccionado, y entiendo que el jueves se sabrá quién va a ser la persona elegida. Preguntan también por sus relaciones con el ministro Planas. El anterior consejero mantenía unas relaciones muy cordiales, quizás de seguidismo. ¿Usted va a mantener la misma línea con el representante del Gobierno? En principio, yo lo que le he manifestado es que sí, o sea, que de alguna manera no hay por qué cambiar las relaciones siempre que exista reciprocidad en la relación. No hay, yo creo que ningún interés por parte de ninguna de las partes en modificar. Al final yo creo que nos necesitamos ayudar y la colaboración de la Consejería con el Ministerio va a seguir siendo importante, igual que ha sido hasta ahora. Un sector concreto del porcino, preguntan qué ayudas se plantean para este sector y concretamente para el ibérico. Pues en este momento, lo que pasa es que todavía es algo que no está decidido. Uno de los sectores que están encima de la mesa para analizar como posibles candidatos a las ayudas por la crisis de Ucrania es el porcino ibérico y es el porcino blanco integrado o no integrado. Lo que pasa es que es algo que todavía tenemos que decidir junto a las organizaciones profesionales agrarias en el próximo consejo que tengamos a lo largo del próximo mes. Aparte, entiendo que el sector va a tener bastantes ayudas vinculadas fundamentalmente a la valorización de los residuos. Ha hablado de la crisis en Ucrania. Hay una pregunta sobre cómo puede afectar la crisis con Argelia al sector ganadero de Castilla y León, aunque no haya apenas venta directa. ¿Puede causar un daño importante si esta crisis continúa? Pues yo pienso que sí, porque Argelia era uno de los países que más crecimiento estaba teniendo en consumo de carne proveniente de España en estos últimos tiempos. Y no solamente a nivel de carne, sino que al final, como país gasístico, también es un país que estos últimos años nos ha exportado bastante urea, y tanto en un aspecto como en el otro, la ruptura de relaciones puede ser bastante negativa para los agricultores y los ganaderos españoles. Ha hablado también de que quieren potenciar el regadío de aguas subterráneas. Una pregunta dice, ¿se tiene prevista alguna ayuda para los regadíos de aguas subterráneas
por el incremento de los costes energéticos? También es previsible que el regadío de sondeo entre dentro de ese presupuesto de 10 millones de euros que tenemos diseñado para aquellos sectores que no estaban cubiertos por las ayudas tanto del Ministerio como de Bruselas. Y luego, haciendo un poco referencia a lo que ya había comentado anteriormente, hasta ahora ha habido bastantes obras de ahorro energético en regadíos superficiales y yo creo que es momento de hablar con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, con las CUAS, y empezar a sentarnos con ellos y plantearles el mismo sistema de ahorro de paneles solares, de ahorro de costes, porque realmente ellos sí que tienen, y cada vez que un acuífero está más sobreexplotado, que hay que profundizar más en obtener el agua, es necesario que ese coste energético seamos capaces de bajárselo por esa medida y por otra medida que también llevamos 3 o 4 años investigando y que yo creo que se va a implantar a muy corto plazo, que es la utilización de sistemas de riego de baja presión que permiten que con menos presión y por tanto con menos coste energético el sistema de regadío funcione de la misma manera. Sí, seguimos hablando de agua porque preguntan ¿cómo puede ser que en medio de una crisis alimentaria como la que vivimos, las confederaciones hidrográficas puedan cerrar la mayoría de los acuíferos de Salamanca? La verdad es que el Miteco tiene una visión, yo pienso que muy negativa, del concepto agua. Incluso el planteamiento inicial que hacen de cara al futuro es que ellos sí o sí piensan que va a haber menos agua, y como va a haber menos agua hay que recortar en todas las políticas hidráulicas que existen ahora mismo, incluso las que se vayan a hacer en los próximos años, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Pero hay conceptos que para mí no son reales ni viables, como es el caudal ecológico de los ríos, que no está hecho con ningún criterio lo suficientemente técnico, científico, como para que estemos en algún momento desperdiciando una cantidad de agua bastante importante, y luego nuestra cuenca estamos en torno al 31%, o sea, ahora mismo creo que con el 12,6% de la superficie agraria útil, Castilla y León es la zona de España que menos regadío tiene de toda España. O sea, que ya no solamente es una cosa, es otra. O sea, ya no solamente es la presión, sino que siendo los que menos tenemos capacidad de riego, son a los que menos capacidad de regulación nos dan. En su día se presentó, yo creo que hace un año, junto a FENACORE, se presentó un proyecto por parte del Itacil, donde con muy pocas medidas, entre otras un poco de recrecimiento del embalse de Santa Teresa, éramos capaces de ir del 31 casi al 50% de capacidad en la cuenca. Eso nos permitía disponer de más de 3.000 hectómetros cúbicos a mayores de capacidad de riego sin hacer ninguna obra a mayores. Pero parece que el recrecimiento de Santa Teresa no interesa al Gobierno central. Digamos que en el Gobierno central yo pienso que hay dos ministerios y en cuestión de regadíos uno se supedita mucho al otro. No digo más. Mandan los ecologistas probablemente más que el... Incluso los procedimientos medioambientales, que es una de las cosas que también se ha planteado en el Congreso para simplificar, igual que aquí a nivel autonómico, es algo que sí o sí, o sea, tiene que flexibilizarse, o no sé si será ese el concepto, pero sí, que no puede, un estudio de evaluación de impacto no puede suponer que un regadío se retrase 15 años. Preguntan si se va a modificar la estrategia de la Consejería en lo referente al tratamiento de las diferentes figuras de calidad de Castilla y León. No, al final se van a potenciar. Y lo que sí que acercamos siempre, o sea, la estrategia de la Consejería siempre es intentar ir hacia la figura de calidad, llamémosle más top. O sea, cuando arrancamos con una marca de garantía y la ponemos en velocidad de crucero, queremos que a corto plazo sea IGP. Y cuando es IGP, pues en el tiempo pensamos a ver si puede ser denominación de origen. O sea, la idea que seguimos teniendo es mantenerlas, incluso potenciarlas. Hace pocos días con el presidente de Covadú hablábamos
pues de una marca o de una IGP del queso de Castilla y León que pueda recoger queso de mezcla, y a lo mejor es una idea que si el sector propone estamos dispuestos a estudiar. O sea, de alguna forma sí es cierto que cualquier mención de calidad tiene que venir propuesta por el propio sector, más que por la Administración. O sea, la Administración al final lo que hace es catalizar y catapultar lo más posible esa marca o esa denominación, pero tiene que ser el sector el que esté interesado en que sus productos sean de calidad. El tema conflictivo de los fertilizantes químicos, parece que las nuevas normativas cada vez son más restrictivas. Si alguien pregunta aquí si hace unos años nos hubieran dicho que los fertilizantes químicos estarían mal vistos, no le habríamos hecho caso. ¿Cuál es y dónde está la frontera entre el fanatismo ambiental y el adelantarse a los cambios? A ver, el fertilizante químico en sí no es negativo. Otra cosa es que el exceso de fertilizante químico sí que pueda originar problemas medioambientales. Fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo tienen ciertos problemas en los acuíferos y en la eutrofización de los ríos, pero lógicamente eso se debe a una cantidad excesiva de fertilizante. Bruselas va a regular el fertilizante. Ya desde el año 19 existe un reglamento comunitario que se va a aplicar a corto plazo y que ya limita la aplicación de fertilizantes al campo. Incluso hay otra línea de reglamentación que ya habla de la calidad de ese fertilizante químico, incluyendo el concepto de los metales pesados. Hay metales pesados como el cadmio, que realmente tienen problemas para la salud humana, y una de las limitaciones que se ha hecho con el fertilizante químico también es decir que el fertilizante que se venda en Europa va a tener que tener unos requerimientos determinados. Pero una vez dicho eso, lo que es cierto es que la fertilización química se inventó hace ya pues, prácticamente 100 años y la evolución de las cosas tiene que hacer que el sector vaya encontrando el nicho de otra serie de productos que se están demostrando que son tan o más eficientes que el fertilizante químico, como pueden ser los bioestimulantes, como pueden ser los aminoácidos, como pueden ser las bacterias, como pueden ser... Hay mucha tecnología que estos últimos años se está desarrollando, cada vez hay más I+D, y hay situaciones en las cuales, yo este año he estado con agricultores que han aportado muy poco fertilizante químico y me han dicho que prácticamente el cultivo lo han llevado al final con bioestimulantes y hoy ese cultivo tiene menos requerimientos, o sea, está menos afectado por la situación de sequía que un campo paralelo fertilizado con fertilizantes químicos de síntesis normal. Y luego, lo último que quiero comentar un poco es que igual que ha hecho Francia desde el mes de febrero una estrategia en la que dice que su fertilización nitrogenada tiene que estar basada en su propia producción de fertilizante orgánico y a partir de ahí complementarlo con fertilizante químico, España, Castilla y León, Salamanca, con la cantidad de ganadería que tiene, es clave lo mismo. O sea, tenemos que sustituir la mayor cantidad de unidades de nitrógeno inorgánico por nitrógeno orgánico, porque aparte no solamente es más sostenible, es más aprovechable, permite la fijación de otra serie de elementos, mejora la materia, la estructura, la textura de los suelos, o sea que de alguna forma tiene una serie de propiedades que no tienen los fertilizantes químicos y con un gas al precio al que está, pues pensemos que va a seguir siendo caro. Y luego también pensemos que los fabricantes, si empiezan ya con la idea de ir metiendo hidrógeno verde, como puede ser el caso de un fabricante nacional de nitrogenado que este año empieza ya en Huelva, todo lo que sea denominar verde una cosa siempre va aparejado a que el precio posiblemente no sea más barato. Una pregunta concreta aquí de Salamanca. ¿Es posible unificar los criterios veterinarios para aplicar productos zoosanitarios en los animales, dada la gran disparidad de exigencias entre la provincia de Salamanca y las demás provincias de Castilla y León? A ver, yo pienso que parte de la reglamentación que va a venir ahora sí que va a poner encima de la mesa la forma y la responsabilidad del veterinario y la forma de aplicar esos medicamentos y la responsabilidad de aplicar esos medicamentos. O sea, lo que está claro es que las normativas van cada vez más a limitar un poco los antibióticos y los medicamentos veterinarios, como está pasando con los fitosanitarios a nivel de uso agrícola, lo cual no quiere decir que no haya que aplicar medicamentos sí o sí y que haya que ver las circunstancias
de cada caso, más que de cada provincia, de cada caso en particular. Otra pregunta también bastante concreta de un tema ganadero. La exigencia de validación de las guías sanitarias registradas a través del MOVA supone una limitación importante al tener que registrar las guías dentro del horario de atención al público. Preguntan, ¿es posible suprimir este requisito en las guías con destino a sacrificio? La intención es digitalizar en vez de suprimir. O sea, tenemos intención lo antes que se pueda de ir digitalizando parte de los procedimientos para que incluso guías o incluso fallecimientos de animales, pues a lo mejor se puedan comunicar directamente desde la propia aplicación informática sin que pasen los días más de la cuenta para que tú puedas ir a comunicarlo a la unidad. O sea que sí, pero pensamos sobre todo en digitalizar. Sí, otra pregunta va en el mismo sentido. Dice, para las ayudas, la Junta ofrece grandes partidas, pero son farragosas en la tramitación y con mucha letra pequeña, además de lentas. ¿Cómo va su consejería a mejorar para conseguir que sean una ayuda y no un lastre en el desarrollo de las inversiones? Pues es un compromiso ya no solamente de consejería, es un compromiso de Junta. La Junta de Castilla y León tiene un compromiso de simplificación administrativa sí o sí. Y se va a hacer, o sea, todos aquellos documentos que estén en poder de la Administración vamos a utilizarlos de manera propia y luego todo aquello que se pueda resolver eso de manera digital lo vamos a hacer de manera digital. Y también es cierto que nos sentaremos con las organizaciones profesionales, sobre todo en trámites farragosos. Hay ahora mismo 2 o 3 líneas de ayuda. Una puede ser la ayuda a la agroindustria y otra la incorporación y modernización de jóvenes, que son 2 líneas de ayuda en las cuales pues, la complejidad burocrática hace que muchas veces se desestime y el agricultor e industrial se canse de la ayuda antes de poder solicitarla. Sí, vamos ya con las últimas preguntas. Hay una sobre la cosecha, su previsión de cosecha y si se puede salvar todavía el cereal si llueve. Muy difícil. A ver, las zonas tardías que todavía les puede quedar mes o mes y medio sí que pueden tener todavía algo de posibilidad de mejorar. Lo que me ha sorprendido es que el primer cereal que se ha recogido, quizá porque estaba en un estado más maduro cuando se ha empezado a recoger, ha tenido una producción algo superior y mejor de calidad de lo esperado, pero a medida que generalicemos la cosecha, yo creo que la cosecha va a ser relativamente mala. Los primeros datos, yo creo que esta semana tendremos ya información provincial de cada una de las mesas donde iremos viendo la previsión de cosecha, pero vamos, mucho nos tememos que puede estar entre los 5,5 millones y medio de toneladas, que frente a los 7 y pico, 8 de estos 2 últimos años, pues nos colocará en una situación todavía de dependencia exterior bastante importante. Sí, vamos con las 2 últimas. Una muy concreta. Dice, las granjas de pavos se han quedado fuera de las ayudas del Ministerio. ¿Entrarán en las ayudas de la Junta? ¿Las? Granjas de pavos. Son muy poquitas y lo analizaremos. No digo ni que sí ni que no. Sí, lo veremos a ver. Y la última, dice, ha comentado el consejero una línea sobre un plus de bienestar animal. ¿Podría indicar o esbozar qué criterios y quién será la entidad que controle? Pues la entidad de control inicialmente puede que sea el ITACIL y el sistema, no tenemos intención de copiar a Bruselas, pero sí es cierto que nuestra idea es similar, es potenciar unos estándares de bienestar, pues eso, un poco por encima de lo que exige la normativa, para que ese marchamo de calidad permita que en el mercado tenga otro valor esa carne. Pues muchas gracias, consejero. Yo creo que merece un aplauso. Has abordado muchos temas. Gracias a todos. Gracias por esa claridad y, como anunciamos al principio, el conocimiento, desde luego, del medio rural, de la agroindustria, de la agricultura de Castilla y León, no solo se le supone, sino que hemos comprobado que es así. Quiero, antes de finalizar, dar las gracias a los patrocinadores, a CaixaBank, Badú, Tierra de Sabor, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Guijuelo, Merca Salamanca y el Ayuntamiento de Vitigudino.
y también, como no, al Casino de Salamanca, que nos permite celebrar aquí los foros. El consejero, que no lo conocía, ha dicho que era un bello ambiente para este foro agroalimentario. Gracias por compartir estos conocimientos, el interés por el campo, y solo me queda desearles a todos un muy buen día. Muchas gracias a todos. Muy bien, consejero.